Se vienen las paritarias, se viene la discusión salarial, se viene todo, ya está instalada, no se viene. Ya está en el debate la posibilidad de volver a clases de manera presencial. Obviamente hay todo un interrogante que no tiene que ver solamente con lo estrictamente pedagógico o sanitario. Por ejemplo, infraestructura, se trabajó en el 2020 para ampliar el comedor, para sumar algún aula, para mejorar las condiciones de las escuelas. Aquellas que tenían dificultades con el agua potable, ahora no las tienen. Son varias preguntas que hay que hacerse a la hora de... Y además, si los docentes y merecidamente y con justicia exigen una recomposición salarial. Bueno, son varias las situaciones que hay que pensar de manera compasada para debatir el regreso a la presencialidad en febrero o en marzo de este año. ¿Cómo lo ves, Rodrigo Alonso? Y bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo ves todo esto que venimos charlando y la posibilidad de la vuelta a clase con los chicos en el aula? Bueno, a ver, el primer escenario creo que tiene que partir de una evaluación de lo que fue el año 2020, ¿no? Un año en donde el 19 de marzo el gobierno de la provincia por seis meses cerró la discusión paritaria, no solamente el tema salarial, sino que cerró toda discusión que tenga que ver con la vida escolar. 6 meses donde privó las decisiones unilaterales. Así que el primer análisis que hay que hacer es que este año el gobierno tiene que sentarse a discutir con las trabajadoras y con los trabajadores cómo está pensando el ciclo electivo 2021, cuáles son las necesidades que tenemos nosotros como docentes y a partir de ahí poder diagramar algunas cuestiones que para nosotros son centrales. En primer lugar, nosotros estamos convencidos que la presencialidad es sumamente importante. No hay proceso de enseñanza-aprendizaje sin presencialidad. Esto que quieren decir, los maestros no quieren volver, es mentira. Nosotros queremos la presencialidad. Es necesario por una cuestión pedagógica, es necesario por una cuestión psicológica, es necesario por una cuestión social. ¿Cómo no vamos a querer la presencialidad? Ahora, también nosotros decimos que esa presencialidad no puede ser a cualquier costo, sino que tiene que haber condiciones para pensar la presencialidad. Les doy un dato, por ejemplo. Cuando el gobierno intentó una presencialidad homogénea, porque acá en noviembre hubo presencialidad en algunos departamentos del centro norte de la provincia, fíjate vos que esa presencialidad, ¿cómo se llevó adelante? Discutiendo con el director, con el supervisor, con el presidente comunal, con los dirigentes sindicales, con la comunidad educativa. Así se llevó adelante esa presencialidad. En diciembre hubo una presencialidad homogénea, que ellos lo llamaron la revinculación. Media hora que vayas a la escuela que te entreguen un cuadernillo. En el pico de una pandemia en el departamento de la capital. En el pico de una pandemia. En el departamento de la capital, el 18 de octubre, hubo 160 casos y a partir de ahí aumentaba permanentemente. Y el gobierno no discutió y llevó adelante una presencialidad. Entonces nosotros, ¿qué sostenemos? Lo primero, hay que discutir la situación sanitaria. Uno no puede permitir la presencialidad en una situación sanitaria que es adversa. Lo segundo, hay que discutir lo que muy bien planteaba Héctor. ¿Cuáles son esas condiciones de trabajo para poder llevar adelante la presencialidad? Vuelvo a diciembre, a ese intento homogéneo que hizo el Ministerio de Educación. ¿Qué es lo primero que necesitaban en las escuelas? A ver, yo cuando entré acá al estudio me tomaron la temperatura, un termómetro. Salió un decreto para que las escuelas compren un termómetro. ¿Cuándo salió el decreto? 24 horas antes de la revinculación. O sea que en 24 horas antes el director de una escuela tenía que recibir el dinero, tenía que salir volando a comprar un termómetro si conseguía y aplicarlo, Rodri, ¿no? Ahora, ¿eso es improvisación o es profeso? No, nosotros creemos que es improvisación, nosotros creemos de que el ciclo electivo lo tenés que discutir. Puede ser también a propósito como para decir, apuren muchachos, o sea, es de un día para el otro la comunicación. Yo recuerdo que fue un jueves para un lunes, digamos, ¿no? Sí. Algo así.
Y me llamó la atención eso, digo, ¿por qué de tanta celeridad cuando estuviste en un letargo tanto tiempo, no? Sí, exactamente. Por eso vos tenés que discutir y tenés que ver las condiciones en que vas a llevar adelante el ciclo lectivo. Vos decís, el ciclo lectivo, de acuerdo a la situación sanitaria, de acuerdo a las situaciones edilicias, por eso nosotros pusimos en la última paritaria de diciembre el tema del Comité Mixto de Salud y Seguridad, que no funcionaba en la provincia, que es el comité que analiza, entre otras cosas, lo que vos planteabas, la situación edilicia. En el departamento de la capital hay que decir que devastaron escuelas. El complejo de la escuela Falucho, 14 veces entraron a robar, 14 veces. Ahora, no solamente no se repuso lo que se llevaron, había problemas con las aberturas. Por donde entraban, no les giraban el dinero para que lo puedan arreglar. Entonces, si hay condiciones sanitarias, si hay condiciones edilicias, discutamos de qué manera llevamos adelante el ciclo lectivo. Tiene que ser de una manera bimodal, presencial y virtual. Bueno, discutamos. La ministra dijo una semana para armar 2 grupos, una semana va a ir un grupo del mismo curso, del mismo grado, perdón, Sí. lo que sea. Una semana un grupo, otra semana otro grupo. O sea, el promedio, digamos, aproximadamente de las aulas, aproximadamente ¿cuántos alumnos son? No, el aula es de 30 alumnos, De de 30, 33, 35. Bueno, o sea, 17 un día, una semana, 17 otra semana. El tema es la conectividad. Claro, porque cuando uno piensa la virtualidad, también uno tiene que hacer un análisis de lo que pasó en el 2020. Y en el 2020 hubo muchísimos alumnos, yo me animaría a decir miles de alumnos y de alumnas que no tuvieron el derecho social a la educación, que no tuvieron la conectividad, que no tuvieron la posibilidad de ese cuadernillo, de esa vinculación con el docente. Y eso hay que discutirlo, Te ¿no? pongo un asterisco en la charla. Dale. Me comentaba una persona, maestra jubilada, que conoce un caso en el que una niña de bajos recursos tenía contacto con la maestra cada 2 meses. Tremendo. Y la maestra le llevaba un cuadernillo de actividades súper básicas que retiraba a los 2 meses. Claro. Eso no es nada, no tiene ningún estándar eso, digamos, está muy por debajo de cualquier posibilidad. No hay proceso de enseñanza-aprendizaje ahí. Muchas veces el contacto era con la entrega de los bolsones alimentarios, ¿sí? Y en esos bolsones alimentarios iba el maestro y le entregaba muchas veces en soporte papel a la madre, al padre, el material para que pueda trabajar, y nuevamente cuando iba a buscar el bolsón alimentario, al otro mes le devolvía y nuevamente vos le entregabas un nuevo material, ¿no? Volviendo a la cuestión de la conectividad, esto está en la legislatura. O sea, ¿ustedes piensan también hacer, un doble juego en ese sentido? Yo creo que la legislatura tiene que tratar ese tema de la conectividad. Tendría que ser cuanto antes, porque si no, realmente va a pasar el 2021, 2022, 2023, va a llegar otra gestión y siempre va a estar lo mismo. No sé cuánto vamos a durar con la pandemia. Sí, hay que discutir eso. Pero, a ver, yo también lo que quiero hacer hincapié es que el gobierno tiene que tener la voluntad política de discutir y de intentar llegar a acuerdos que puedan beneficiar a toda la comunidad educativa y a toda la comunidad en general, ¿no? Porque yo creo que también se quiere crear ese falso dilema de presencialidad o no presencialidad, ustedes quieren volver o no quieren volver. Y bueno, es más, yo he escuchado cuando se intentaba hasta comparar, decir, si los bares están abiertos, ¿por qué las escuelas no dan clases presenciales? ¿Sabes cuántos alumnos hay en la provincia de Santa Fe? 900.000. 900.000 alumnos. 70.000 docentes, 15.000 asistentes escolares, prácticamente 1 millón de personas. Sí, el otro día saliendo a la calle. Sonia Alesio me decía, cerca de 100.000 personas dentro del ámbito educativo, la comunidad educativa va a tener que ser vacunado. O sea, ¿ya empezó ese calendario? No, ese calendario todavía nosotros no lo comunicaron, pero es necesario. El tema de la vacunación es sumamente importante para si vos nosotros. querés arrancar en marzo, en enero y febrero tenés que... Sí, por supuesto. Y ya se nos está pasando enero. Sí, indudablemente. Tiene que haber un programa de vacunación.
donde la gran mayoría de las trabajadoras y los trabajadores de la educación podamos ser alcanzados por la vacuna, porque además está claro que no es obligatorio, pero es necesario para el cuidado de nuestra salud, para el cuidado de la salud de nuestros alumnos, de toda la comunidad educativa. Me parece que son tres elementos, ¿no? La cuestión sanitaria, la vacunación y la cuestión edilicia, ¿no? De ella. Ya vamos a ir a lo estrictamente económico, pero ¿es una condición lo de la vacunación? ¿Vas a decir, arrancar ya vacunado? O porque te escuché también plantear esto, si estamos en el calendario de vacunación y eso está cerrado y eso está asegurado, también lo podemos conversar. ¿Eso es así? Sí, por supuesto. A ver, ¿pero por qué lo podemos conversar? Porque si ya hay un cronograma de vacunación y vos ya tenés un cronograma de ciclo lectivo, de inicio del ciclo lectivo, y antes del inicio del ciclo lectivo ya prácticamente los docentes vamos a estar vacunados, la verdad que no hay inconveniente en eso. Volvé, Ale, porfa, si podés, el título de Trota. ¿Ves? Estas son las contradicciones que tiene el gobierno. Sí, claro. El gobierno nacional baja línea, delega en las provincias, pero es un ida y vuelta constante de mala comunicación política. El ministro Trota, el ministro de Educación de la Nación, dice: la vacuna no es condición indispensable para la presencialidad en sus escuelas, en las escuelas. Y después hacen una pantomima absoluta de mandar aerolíneas argentinas, hacen como si fuera, viste, una cuestión épica para traer la Sputnik 5. Digo, esto también es lo que altera la psiquis de cualquier trabajador, trabajadora, padre, hijo. Los chicos, digamos, están caminando por las paredes. Sí, por supuesto, necesitando. No, y a nosotros lo que sí nos parece importante es discutir la situación sanitaria. Nosotros no podemos volver en cualquier condición. Esto me parece, ¿no? Es pensar 1 millón de personas que de golpe salen a la calle en un horario determinado, si en verdad la sociedad y la situación sanitaria da para que esa situación se pueda dar. Y si no se da esa situación, empezar a buscar alternativas. Nosotros, vuelvo a repetir, apostamos a la presencialidad, creemos que tiene que haber condiciones que no puede ser a cualquier costo. Eso está claro. ¿Qué dato? Un cuarto de la población, un poquito menos de un cuarto de la población provincial va a salir a la calle. Claro. Sí. Entre asistentes escolares, docentes y alumnos. Sí. Ni que hablar de la comunidad, ¿no? Porque también dentro de esos 900.000 alumnos hay un grupo importante que tiene que ver con los grados más bajos de escolaridad, donde muchas veces, al ser menores de edad, son acompañados por un adulto, ¿no? Perdón, entonces, te digo otra cosa. ¿Y el transporte? ¿Y el transporte? Claro. El transporte para ir en colectivo y transporte Sí, y el transporte el que tiene la posibilidad de pagar un transporte privado. Exacto. Es toda una cuestión de logística que me parece que únicamente están dirimiéndolo en medios de comunicación, digamos, algunos, lo de Trota, digamos, no es nada nuevo. Pero cuando escuché ya el otro día, una semana virtualidad, otra semana presencialidad, digo, falta la conectividad, transporte, esto. Sí, vos me agregás el dato de 900.000 chicos, o sea, hasta 17 años, y bueno, y algunos que son también, digamos, que son adultos, digamos, y que sí, porque también el sistema educativo incluye eso, claro, ¿no? Es una locura. El 5 de febrero, ¿cómo arranca esa cita de negociación paritaria? ¿Primero tirando todo esto sobre la mesa o también van con la cuestión económica? No, hay dos ejes, ¿no? Uno tiene que ver con esto y el otro tiene que ver con el tema salarial, que el tema salarial no está cerrado, indudablemente que no está cerrado, y que también es un eje importante que nosotros queremos discutir en ese ámbito. Nosotros claramente lo decimos, durante el año 2020 los trabajadores sabemos del contexto difícil, de la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis social, todo eso está claro, las grandes dificultades está claro, pero los trabajadores en general perdimos, y particularmente los trabajadores de la educación perdimos poder adquisitivo.
Vamos a percibir el 22%. 36% fue la inflación al final, terminó el año. Nacional, sí, 36%. 36,4%. ¿Cuánto recuperaron ustedes? 25. 25. Nosotros vamos a percibir este viernes la recomposición de diciembre, que es más o menos un 12%, un 11-12% con respecto a lo que veníamos percibiendo en noviembre, que da anualizado un 25%. ¿Por qué digo anualizado también? Porque acá empiezan también las grandes discusiones, porque en enero, febrero y marzo hubo una modificación del salario que tenía que ver con la paritaria 2019, con la cláusula gatillo. ¿Sí? Claro, entonces por consiguiente, diciembre. Sí, pero yo no tomo... Bueno, si lo tomamos diciembre, llegás al 36. Entonces vos decís, perdiste 11 o 12 puntos en el 2019. Lo que nosotros decimos es, el aumento que tuvimos este año, en el año 2020, fue del 25%. O sea que estuvieron 11 abajo. Estuvimos 11 abajo. Y eso hay que recuperarlo. Sí. Hay que recuperarlo. Además, con una situación salarial, y me detengo en esto, ¿no? Sí. Que también nosotros cuestionamos no solamente la cantidad, sino también la calidad. Porque la calidad del aumento fue mala. Sí, fue mala. No remunerativo, no bonificable. Mayoritariamente no remunerativo, no bonificable, ahora, más allá de todo lo que nosotros logramos. No hay más tiempo. Pero así cortito, Sí. así 30 Dale. segundos nada más. La inflación que dice el ministro Guzmán es de el 27% para este año. Bueno, a ver, nosotros es el 25%. El 27, dice. El 27. El presupuesto lo dice. Perfecto, bien. Lo que nosotros necesitamos no es solamente discutir la inflación 2021. Nosotros necesitamos recuperar el poder adquisitivo del salario. Nosotros venimos perdiendo salario. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir.